A continuación, tenemos la participación del doctor Gaspar Estrada de la Universidad Autónoma del Estado de México y quien nos hará la presentación titulada Contribuciones al conocimiento y usos del triticale en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, doctor. Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias, doctor Karim, por la invitación a la Fundación Produce Tlaxcala. Muchas gracias. Lo que vamos a comentar, un servidor y unos colegas de allá de la facultad, es parte de lo que hemos estado haciendo en los últimos años. La facultad inició a trabajar con triticale desde el año 1996 con el doctor Mohamed Mergum, y posteriormente hemos seguido ahora trabajando con el doctor Karim. Algunas contribuciones al conocimiento y uso del triticale la vamos a dividir en tres presentaciones dentro de una. Un servidor va a hablar algunos aspectos ecofisiológicos de la generación. La anterior, por favor. Anterior. Algo que es muy importante tener en cuenta para mejorar, ¿sí?, o avanzar en el manejo agronómico de lo que hablaba por ahí Fernando Delgado en la mañana, pues es algo que está detrás, pues es también entender sus respuestas al ambiente, ¿no? Más que básicamente. Y el doctor Carlos Gustavo Martínez Rueda por ahí va a estar abordando el uso potencial del triticale como cultivo forrajero en el Valle de Toluca, y el doctor Aurelio Domínguez López va a estar hablando sobre posibles usos prebióticos del triticale. Hablando de la ecofisiología y el rendimiento de triticale, existen algunos caracteres asociados con la producción de biomasa y rendimiento de grano, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Que darle ese empuje hacia el uso del triticale como forraje. Y bueno, entonces deberíamos estar cuidando algunos aspectos que están detrás de esa determinación de ese forraje o de esa biomasa. En principio tendríamos que, obviamente, para poder tener un buen forraje, pues la planta debería tener una buena cantidad de hojas, ¿no? Y esa cantidad de hojas pues está determinada por el número de hojas que tiene la planta, que por ahí debería ser un enfoque hacia la selección de genotipos, y por otro lado la velocidad con la que aparecen esas hojas en un inicio. Eso es una característica muy importante. Por ejemplo, hemos estado hablando que el triticale lo vamos a estar ubicando en aquellas zonas, tratando de explotar su potencial en áreas donde la precipitación es muy escasa. Entonces, una planta o un genotipo que genera hojas muy rápidamente en etapas tempranas, pues va a permitir que se evapore menos agua, ¿no? Por lo tanto, vamos a tratar de conservar un poco de más agua hacia etapas más críticas, ¿no? Por otro lado, la anterior, cuánta agua consumen también es muy importante, y existe variabilidad genotípica para eso, y ahí deberíamos estar enfocándonos también. Y en cuanto a la eficiencia de ese uso, es decir, cuánta biomasa producen por milímetro de agua consumida. Adelante. Por otro lado, también otro insumo muy importante, pues sería la eficiencia en el uso de la reacción, que está muy ligada con la biomasa. Aquí, ¿por qué meter este concepto? Porque, como nosotros sabemos, la radiación solar nos da el resultado de la luz solar, pues es la fotosíntesis, y eso convertido en carbono, pues biomasa, ¿no? Entonces,
mucho de esto pues podría ayudar a mejorar aspectos como la densidad de población, distanciamiento entre surcos o entre hileras, ¿no? La siguiente. Y ya habiendo enmarcado cómo, desde dónde, ¿sí? O qué aspectos están vinculados con la producción de biomasa, pues estamos viendo que, por ejemplo, la biomasa para aquellos lugares donde son muy importantes los cortes, pues hay que dar mucha importancia a lo que pasa prefloración, y mucho de lo que pasa antes de la floración pues está muy vinculado a lo que pasa después, ¿no? En la determinación del número de granos que nos va a dar finalmente el rendimiento, que están muy asociados con el número de espigas por metro cuadrado, por ahí lo comentaban anteriormente, y con el número de granos por espiga. Y por otro lado, también la biomasa que se genera post-floración, que no es otra cosa más que el crecimiento de los granos, y esto está muy ligado al índice de cosecha, el peso de los granos que se generan aquí en este momento, y finalmente el rendimiento. Aquí está enmarcado cualquier uso que se le pueda girar al triticale, ¿no? Tanto como grano o como forraje en verde, ¿no? Adelante. Esto es algo de lo que hicimos por allá en los años 90 con el doctor Mohamed, en donde comparamos un conjunto de líneas en 7 ambientes de todo el Estado de México, y eso nos permitió en algún momento por ahí liberar 3 variedades, por ahí quebrantahueso, cerrillo, maravilla, que desafortunadamente con la aparición de esa nueva raza de roya que le dio, casi acabó con todo el germoplasma de triticale, pues se llevó a esas 3 variedades que estuvieron en el mercado por ahí alrededor de 3 años. La siguiente. La siguiente, por favor. Ahora bien, hemos estado hablando que el triticale lo vamos a poder usar, o lo vamos a tener que promover a través de verdeos, un corte, 2 cortes, dependiendo de la zona donde nos encontremos, o para grano. Bueno, entonces, en algún momento nos vamos a encontrar con etapas, o sea, que van a ser críticas en función del objetivo hacia donde lo tenemos que dirigir, ¿no? De tal forma, entonces, que si lo queremos como verdeo, pues va a haber etapas críticas por acá, o sea, vamos a tener que establecer o lograr establecer un buen número de plantas al momento de la emergencia, a lo mejor una buena capacidad de macollamiento, y ahí va a depender mucho el tipo y la zona en donde nos encontremos. Si lo vamos a querer para producir biomasa por ahí en embuche, bueno, entonces esta ventana de sobrevivencia de macollos, de generación de macollos y sobrevivencia va a ser muy importante. O si queremos producir grano, y si ese grano debe ser de buena calidad, o gran cantidad, que como decían ayer, que si una de las cosas para la producción de grano, pues es una empresa que se dedica a producir semilla, pues requiere alto rendimiento, ¿no? Entonces deberíamos estar cuidando lo que pasa por aquí, alrededor de la floración, o durante el llenado de grano. Adelante. Y bueno, hay durante el ciclo del cultivo hay un momento en donde crecen muy vigorosamente los tallos. La siguiente. Otro en donde se nos generan los granos. Entonces, si se fijan, no son etapas que están sobrepuestas, por lo tanto, el manejo que le vamos a dar al cultivo va a ser de manera diferente para una u otra, ¿no? La siguiente. Si queremos cosechar grano, hay una ventana por ahí descubierta para trigo, que es crítica. O sea, nosotros debemos identificar esos momentos más sensibles de la planta. ¿Para qué? Para si le falta agua, si le falta fertilizante nitrogenado, si nuestro temporal, si lo hacemos de temporal, por ejemplo, acá en el altiplano,
la cantidad de nubes que existen en el mes de agosto, ¿sí? Que es cuando se está dando la antesis, ¿no? A finales de agosto, es muy importante, ¿sí? Para definir nosotros un buen rendimiento, ¿no? La siguiente. Entonces, si queremos grano, pues debemos estar cuidando esta ventana que está de floración hacia adelante. La siguiente. O, en un dado caso, si queremos producir un triticale para diferentes cortes, pues deberíamos estar cuidando toda esta ventana, ¿no? De tiempo, desde una buena preparación de suelo, como decía el ingeniero Fernando Delgado, pues nos permitiría tener un buen stand de siembra, un buen stand de cultivo al inicio, y después lo que hagamos de manejo de aquí para allá, fertilización, riegos, pues nos va a permitir acumular una buena biomasa acá hasta la etapa de embuche, ¿no? La siguiente. La siguiente. Algunos resultados que hemos obtenido sobre la determinación de esta ventana de tiempo crítica en triticale, pues estos fueron experimentos realizados por allá en el 1995, en el 2005, perdón, en donde encontramos que por ahí en la etapa de primer nudo, el inicio del encañe, hacia unos 15 o 20 días posteriores al espigamiento, a la floración, era una ventana crítica al menos para triticale, ante una deficiencia o ante un estrés en el ambiente. Y obviamente esas caídas pues son porque son muy afectados los macollos, ¿sí? La siguiente. Posteriormente lo corroboramos ahí en la facultad hace algunos años, en el 2012, y con momentos de estrés mucho más acotados, y efectivamente llegamos a la conclusión que efectivamente es ese periodo de tiempo alrededor de la floración es la más sensible la planta está más sensible a estos cambios en el ambiente. Y eso es muy importante porque nos va a permitir ubicar en función de nuestro objetivo, nuestro cultivo objetivo, ya sea grano o forraje, cuidar ya sea esta parte de acá atrás o esta parte, ¿sí? Esta pequeña parte de alrededor de la floración para obtener un buen grano. Entonces eso podría ayudarnos a los agrónomos, a los técnicos, a dar una mejor, ¿sí? Optimizar las fechas de siembra posiblemente, ¿no? Y en función de los recursos que tengamos en el ambiente. Adelante. Y bueno, si nosotros queremos producir grano, esas caídas que vimos en nosotros en el rendimiento anteriormente, pues están debidas a una mayor mortandad de flores dentro de la espiga. Adelante. Y obviamente lo que es más afectado en esos momentos es el número de granos. El peso de grano es un poquito más estable, afortunadamente. La siguiente. También por ahí hicimos algunos trabajos sobre diversos ambientes de disponibilidad de agua, por ejemplo, riego, o simulando un ambiente mediterráneo, es decir, llevarlo con humedad hasta floración y después ya no regar más. Sequía todo el ciclo o generando un ambiente monzónico, que es más o menos lo que tenemos nosotros, ¿sí? Bastante, es decir, llevarlo con más o menos poca agua hasta floración y después cargarlo de agua. Y medimos la eficiencia en el uso del agua y la velocidad con la que la planta consumía el agua, comparándolo con trigo. Acá está este es trigo y estos son 2 triticales y bueno, vemos diferencias muy marcadas
Esto es nomás para ver lo que hemos hecho nomás con estos dos genotipos. Supongo y creo que lo que deberíamos estar, bueno, los que damos en este rollo, es ver la variabilidad que tenemos en esos atributos y que podamos agarrar germoplasma para regiones muy específicas, ¿no? En el estado, uno diría, en el estado de México, allá en el Valle de Toluca, no tenemos problemas de agua, pero tenemos una zona en el norte del estado que es muy, muy fuerte su problema de agua. Adelante. Y por allí algunos trabajos recientes, pues hemos encontrado una relación muy fuerte entre el número final de macollos y la tasa de final de macollos, la cual es modificada por la fertilización en etapas tempranas. Los últimos trabajos que hemos hecho con fertilización nitrogenada desde el año 2013 con un conjunto de líneas de triticale, pues han mostrado un efecto significativo, ¿sí?, hacia una mayor producción de macollos. Eso sería benéfico si en cierto momento quisiéramos utilizar el cultivo como verdeo para hacer cortes. Adelante. Y el efecto que hemos tenido hacia diferentes dosis de nitrógeno, pues es evidente, ¿sí? Aquí estamos mostrando lo que hemos obtenido en 2 años, en 2014 y en 2015, y ha habido en lo que tiene triticales, que tiene una respuesta positiva al agregado de nitrógeno. Lo que no se ve en otras regiones del mundo tan marcadamente, ¿no? Adelante, la siguiente. Las diferencias en biomasa entre los genotipos al momento de la floración, pues son bastante considerables. El último es un genotipo de trigo, el genotipo 1 es bicentenario, pero vemos que hay líneas avanzadas que prometen bastante, tanto biomasa en antesis o biomasa total, y también prometen un buen rendimiento. Esos son resultados experimentales, obviamente, ¿no? La siguiente. Y bueno, últimamente lo que hemos estado haciendo es sometiendo a este conjunto de genotipos de triticale a diferentes dosis de nitrógeno. Ahorita lo que estamos haciendo actualmente, los experimentos que tenemos en campo, están siendo acotadas de tal forma de encontrar esa curva de respuesta al agregado de nitrógeno, de tal forma de que en función del contenido de materia orgánica, del nitrógeno disponible en el suelo, el productor no esté aplicando más de lo que debe aplicar, ¿no? Sabemos los problemas de contaminación que tenemos por nitratos de los mantos acuíferos, y creo que por ahí también debería ser una de las opciones. El triticale responde muy bien, y por lo que se ve hay genotipos que son bastante estables, ¿sí? Es decir, que con muy poquito logran bastante. Yo con esto le daría el paso al doctor Carlos Gustavo Martínez Rueda para que nos comente así lo que ha estado encontrando, y si tiene alguna pregunta, con gusto al final. La siguiente, por favor. Pero bueno, yo les voy a hablar de lo que tiene que ver con el uso forrajero del triticale. Los trabajos que hicimos en la facultad fueron básicamente de tipo académico. No debemos reconocer que no tenemos mucha vinculación con el sector pecuario de la región, pero pues a veces también es importante para nosotros mostrarles a los alumnos diferentes cultivos que se pueden manejar en la zona de Valles Altos y el potencial que pueden tener. Entonces es básicamente el enfoque que le dimos a esos trabajos. Nosotros empezamos a trabajar con el triticale con fines con el carácter forrajero, en virtud de lo que leíamos en la literatura, ¿no? Siempre nos encontrábamos con que el mayor porcentaje de la superficie se destina a la producción de forraje, pero nunca lo habíamos evaluado en esos términos. Entonces decidimos empezar a trabajar evaluando algunos materiales que nos proporcionó el doctor Karim,
tomando en cuenta esos aspectos, ¿no? Que es un cultivo que tolera factores adversos, bajas temperaturas, sequía, suelos con baja fertilidad, es resistente o tolerante a la came, tiene una alta producción de materia seca, se puede utilizar como doble propósito para la producción de forraje o grano, y algo importante que es la reducción en los costos de producción con respecto a otros cultivos como puede ser el maíz, ¿no? Nuestro valle es eminentemente maicero y pues tiene muchos problemas actualmente en lo que se refiere a la producción de maíz por todos los aspectos económicos. Entonces estudiamos en primera instancia cuál era el comportamiento que tenía el triticale o los cereales forrajeros, y bueno, la literatura nos decía que hay una ventana en donde podemos aprovechar el forraje de este cultivo y que prácticamente va de la etapa de embuche al grano lechoso masoso. Sabemos que hay una caída en el contenido de proteína, hay una caída en la digestibilidad y luego hay un ligero incremento, y esto tiene mucho que ver con la relación hoja, tallo, espiga, ¿no? Que determina las concentraciones de fibra y otros componentes nutricionales. Entonces, con base a eso, realizamos 5 ensayos. Empezamos en el verano del 94, bajo condiciones de temporal. Ahí manejamos alrededor de 10 líneas de triticale, incluyendo las variedades que el doctor Gaspar mencionaba que había liberado la facultad. Después, en invierno, primavera, ya redujimos el número de líneas fueron 4. Posteriormente, en el verano del 2005, hicimos otro ensayo, otro ensayo en el verano 2006. Ahí en ese ensayo incluso medimos silo, hicimos microsilos, y en el 2007 hicimos un 5.º ensayo con esas líneas avanzadas. Entonces, brevemente, lo que les puedo comentar es lo siguiente. Encontramos, como lo reportaba la literatura, estas son las medias que obtuvimos de las líneas avanzadas en estos 5 años. Aquí ven en este caso, en este ensayo, que no medimos la biomasa en la etapa de grano lechoso masoso porque nos alcanzó una helada temprana, pero en general podemos ver cómo la biomasa en el triticale prácticamente se duplica al pasar de embuche a floración y de floración a grano lechoso masoso, ¿no? En algunos casos tenemos alta producción, por ejemplo, en el 2004, en el ciclo de invierno, primavera del 2005 también llegamos a las 16, 17 toneladas de materia seca por hectárea. Con lo que se refiere a la proteína, bueno, estos datos también son consistentes con lo que nos reportaba la literatura. Vemos que la concentración de proteína baja al pasar de embuche a floración y luego a grano lechoso masoso. Llegamos a tener hasta 18, más del 16% de proteína en algunos casos, en otros, bueno, alcanzaba a ser del 10 al 12%. Con lo que se refiere a la fibra detergente neutro, vemos lo que también nos mencionaba la literatura. Hay un incremento de fibras al pasar de embuche a floración y luego hay una tendencia a reducirse en la etapa de grano lechoso masoso. Algo similar ocurre con la fibra de ácido detergente. Sin embargo, aquí observamos que en este ciclo, no sé por qué razón, aquí hubo un incremento al pasar de floración a embuche, ¿no? Son los parámetros que fuimos midiendo, son medias de los 5 ensayos. Y después hicimos unas gráficas para tratar de caracterizar a los materiales en función de su producción de materia seca, los días de crecimiento, el valor relativo del forraje, la energía neta de ganancia, de lactancia, proteína, de lignina, fibra ácido detergente, fibra neutro detergente, extracto etéreo, cenizas y relación hoja-tallo. Aquí comparamos, en todos los ensayos manejábamos como testigos a cebada y también avena, alguna variedad comercial de triticale, como en este caso fue Supremo, y la media de las líneas avanzadas. Entonces veíamos, por ejemplo, que en las etapas tempranas, pues la cebada presenta mejores características que el triticale y que la avena, ¿no? En esta gráfica, a medida que nos alejamos del centro, pues tenemos mejores características. Las escalas están, por ejemplo, invertidas en lo que son concentraciones de fibra. En el caso de días de crecimiento, pues nos conviene que tengamos un periodo más largo. Entonces, a medida que nos alejamos del centro, bueno, tendríamos un genotipo, digamos, ideal o que se aproxima a lo que buscaríamos, ¿no?, para la producción de forraje. Entonces, en esta etapa, pues pareciera que la cebada, ¿no?, supera al triticale, pero no en la producción de materia seca, ¿no? Aquí vemos 4 toneladas, mientras que aquí vemos poco menos de 2.
Después, en la etapa de floración, vemos que la cebada se sigue manteniendo, pero el triticale sigue teniendo mayor producción. Las líneas avanzadas que estábamos hablando tenían mucho más productividad y se mantenían razonablemente bien dentro de los otros parámetros de calidad. Lo interesante fue cuando llegamos a la etapa de grano lechoso masoso, en donde ya las líneas avanzadas tuvieron un mejor valor alimenticio relativo, tuvieron una mayor producción de biomasa y pareciera que pues tienen mejores opciones porque proporcionalmente redujeron sus concentraciones de fibra, ¿no? Entonces este tipo de gráficas las utilizamos para tener esa caracterización, ¿no? Básicamente. Después, en el 2010, empezamos a trabajar con asociaciones de triticale y de avena con Evo, evaluamos unas series de reemplazo, desde 100% Evo hasta 100% avena o triticale, según fuera el caso, y combinaciones, tanto intercalado el Evo como asociado, ¿no?, dentro de las mismas hileras. De este trabajo pudimos observar que conforme se aumenta la proporción del cereal, en este caso avena, pues hay un incremento en la materia seca que se va compensando con la adición del Evo, pero vemos que en el caso de triticale, pues esta respuesta es mucho mayor, ¿no? Podemos tener hasta 10 toneladas cuando asociamos con 25% de Evo y 50% de Evo y triticale, ¿no?, ya sea asociado o en surcos intercalados. Cuando vimos la relación que había en cuanto a la producción en relación a la superficie cultivada, bueno, vimos que en este caso este tipo de asociaciones son más eficientes, ¿no?, y sobre todo en el caso del triticale. Si vemos la producción o el rendimiento de materia seca de cada uno de los cultivos componentes y su relación con respecto al unicultivo, podemos calcular este índice de eficiencia que nos indica con claridad que la asociación de triticale con Evo, bueno, es mucho más ventajosa, ¿no? Podemos tener una razón equivalente de terreno de hasta de 1.50 a 1.51, lo que implica que podríamos obtener un 50% más de materia seca al sembrar estos cultivos asociados, ¿no?, si manejamos un 50% de cada especie, cosa que no ocurre con la avena, es un poco menos eficiente, ¿no? De esto también hicimos análisis bromatológicos, no voy a presentar los datos, pero sí encontramos que al aumentar la concentración de Evo, lógicamente hay una mayor concentración de proteína y se mejora la calidad del forraje, ¿no? Bueno, eso sería de mi parte, lo hice muy rápido para darle agilidad. Actualmente estamos analizando un ensayo que hicimos el año pasado, donde ya incluimos a la variedad bicentenario, y estamos ahorita en ese proceso de análisis de datos, ¿no? Entonces, en general, lo que hemos observado es que el triticale para nuestra zona tiene buenas características de calidad de forraje y sobre todo tiene una muy buena adaptación y alta producción de biomasa, ¿no? Colega. Este es para este es la lámpara y el otro es para... Bueno, en los últimos minutos que me quedan, ya mis colegas ya se los consumieron, yo quisiera abordar la temática del uso del triticale para la alimentación humana, es decir, la producción de grano para la alimentación humana. Y dentro de todo este trabajo experimental que han realizado mis compañeros, nosotros nos hemos incorporado con el fin de evaluar algunos aspectos que tienen que ver con la composición del grano de triticale, para usarlo en diversas opciones. Tenemos, por ejemplo, las fracciones del grano que se podrían utilizar ampliamente para la producción de fibra dietética, puesto que el triticale es un grano que tiene una concentración elevada de compuestos que se consideran como prebióticos, es decir, en este caso arabinogilanos, betaglucanos y algunas características del almidón que son bastante útiles para la industria. Asimismo, tiene una buena concentración de antioxidantes, que también pueden ser útiles en tanto que fracciones de grano y que pueden servir como ingredientes en procesos agroindustriales, por ejemplo, para el mejoramiento de características de panes, de bebidas, etcétera. Nosotros hemos ensayado también algunos aspectos del uso del grano integral, tales como la sustitución del grano de triticale en la harina de maíz nixtamalizado,
hemos llegado a resultados que no son muy alentadores. Un 25% de harina de triticale es suficiente para producir características de tortilla más o menos agradables, y un porcentaje mayor produce sabores dulces, colores oscuros, en vista de que el triticale tiene una actividad enzimática para degradar el almidón relativamente elevada. Nos pusimos a la tarea de trabajar galletas. Empezamos a trabajar galletas. Las galletas funcionan más o menos bien, sobre todo ahora que la moda es las dietas sanas. Hemos producido unas galletas capaces, que les llamamos nosotros autoendulzables, es decir, cuando nosotros reposamos las masas para la elaboración de galletas, la actividad alfa-amilásica del triticale permite que se produzcan ciertos sabores dulces casi suficientes como para probar una galleta de tipo dietético. Vamos a incursionar en aspectos de bebidas, y algo muy importante es la producción de harina para tamales, en vista de que el triticale granulado puede ayudar a dar una textura adecuada para este tipo de productos. En relación con la producción de tortillas, ahí hay algunos resultados. El tiempo de cocción de las tortillas, en la medida que nosotros incrementamos la proporción de harina de triticale, disminuye, el rendimiento también disminuye, y algunas características de textura hacen que las tortillas sean relativamente, la masa para la elaboración de tortillas sea relativamente inadecuada para la producción sobre todo para el aspecto tecnológico, son medio pegajosas, ¿no? Así es. En relación con los trabajos recientes que se han realizado en campo, observamos que la cantidad de fibras dietéticas del grano de triticale se ve afectada significativamente por la dosis de nitrógeno durante la fertilización del cultivo. Se puede ver ahí en el efecto medio que en la medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, vamos a ver un incremento de la fibra insoluble. Esto es adecuado para el uso de grano en la alimentación humana, porque incrementa significativamente las características de fibra dietética de este tipo de productos. Ocurre algo parecido en la fibra soluble. Hay un incremento solo a dosis de fertilizantes relativamente altas, y algo que es muy importante, los arabinogilanos, que en el caso de la industria cervecera, digamos, son productos deleznables. En el caso de la producción de ingredientes para la industria, como aditivos para mejorar texturas de alimento, serían sumamente atractivos. Hay un efecto interesante en la fertilización nitrogenada para incrementar este tipo de productos. De la misma manera, los betaglucanos, que son fibras dietéticas que ahora se les conoce como prebióticas, es decir, que ayudan a la flora intestinal a desarrollar adecuadamente su función. Termino rápidamente con esta diapositiva, en donde vemos que el conjunto de fibras que conocemos como dietéticas en el grano es ampliamente afectado por la fertilización. En la medida que nosotros fertilizamos mejor al cultivo, nosotros vamos a tener una muy buena producción de este tipo de compuestos, que pueden llegar a tener hasta 16% del peso seco del grano, y a la industria le interesaría este tipo de productos. En relación con la amilopectina, nosotros notamos que la amilopectina es una fracción del almidón que es muy interesante para la industria, puesto que sirve para darle textura a muchos tipos de alimentos. En este caso la amilopectina mejora sus características a dosis relativamente bajas de fertilización. Y ese es lo que ofrecemos nosotros. Para acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, muy interesante la plática combinada.
Y bueno, como ahí estás, comienzo contigo. Veo datos Ajá. de propiedades antagónicas con la fertilización. Por un lado, si hablamos de salud, es cierto que necesitamos más prebióticos, pero por otro lado, si hablamos de procesamiento, también se incrementan niveles de polisacáridos que disminuyen la calidad galletera o puede afectar las propiedades de textura en los productos, por eso tienen problemas con las tortillas. Es muy interesante lo que está pasando y habría que ver si la fertilización está incrementando solo el contenido de proteína y está a la vez, ahora sería al revés, diluyendo la cantidad de almidón. Y si eso está pasando, va a afectar el potencial de rendimiento de grano. Sí, y es un factor importante. Pero es muy interesante, los felicito por el trabajo que están haciendo. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Despedimos con un aplauso a esta ponencia.